Bien, un poco en el contexto de esta crítica hacia la antropología de la modernidad que hemos estado revisando en las últimas sesiones, me gustaría ubicar o precisar, mejor dicho, un aspecto de esta crítica a la luz de esta propuesta nietzscheana que hace en su libro Así habló Zaratustra, en donde particularmente presenta las tres transformaciones del espíritu. Recordemos rápidamente esta metáfora que nos comparte Nietzsche, donde figuran tres posibilidades existenciales. Está la figura del camello, está la figura del león y la figura del niño. Rápidamente ubicando estas tres transformaciones del espíritu, comenzando por la figura del camello, esta refiere básicamente a esta dinámica existencial donde el espíritu se encuentra sometido, donde el espíritu se encuentra a merced de lógicas que determinan a ese espíritu desde fuera de la existencia. Ahondando en esta dinámica está este espíritu gregario que pertenece al grupo, un poco en la idea en lo que quizá Heidegger va a decir con esta existencia inauténtica en el sentido de lo publicitario, ¿no? Estas voces de la publicidad que determinan la propia existencia desde fuera. Bueno, evidentemente están otros rasgos como el tema de la sujeción a la autoridad, a la tradición, al deber, que eso un poco lo vamos a tocar más adelante, pero finalmente el espíritu del camello representa esta dinámica existencial donde fundamentalmente hay una sujeción, determinación desde lo exterior. Ahora, está la figura del león, que prácticamente es la antítesis del espíritu del camello, en el sentido de que la propia existencia espiritual que representa la figura del león, va a recuperar la voz propia, va a recuperar esta dinámica vitalista en la figura o en la expresión, mejor dicho, de el yo quiero. Frente a esa voz que determina una existencia inauténtica en términos de la voz de el yo debo, que representa un poco la figura del camello. Pero que en realidad en esta metáfora que nos propone Nietzsche, de Así habló Zaratustra, en realidad la figura del yo debo está representado por el espíritu o por esta imagen de el dragón, que en el fondo entonces aparece ya con toda su desnudez en este segundo estadio, en el estadio del león, aparece con toda su desnudez esta voz del yo debo. Porque ciertamente está presente, desde luego, en la dinámica espiritual del camello, con esta sujeción a la autoridad, a la tradición, al imperativo del sé, del deber ser, desde lo exterior, pero que aparece estetizado, es decir, como que aparece bello, ¿no? O sea, la moral, los valores, ¿no? Como que todo muy bonito. Pero fíjense, aquí es algo interesante, o sea, el espíritu del yo debo en el fondo se muestra como un dragón, en el fondo se muestra como un monstruo. Y entonces ahí es donde realmente empieza esa lucha interior, esa lucha existencial, en donde el espíritu se debate entre esas dos fuerzas, entre esas dos dinámicas, entre la voz del yo debo y la voz del yo quiero, que en algún punto termina, si es que se sigue este despliegue espiritual, termina por imponer el espíritu del león en la figura o en la voz del yo quiero. Y este es particularmente la voz que representa la ilustración. Recordemos que Kant habla de esta definición de la ilustración como esa determinación o esa valentía, ese arrojo de valerse del propio entendimiento. Y aquí el énfasis está no tanto en la capacidad instrumental o cognitiva del entendimiento, sino en la capacidad volitiva, en la determinación, en el arrojo, en conectar con esa vitalidad que supone la existencia, que es la voluntad de poder. En este punto es donde aflora esa voz del yo quiero,
el espíritu de león que se autodetermina, que se empodera, que supone una dinámica espiritual distante respecto de una existencia inauténtica en términos de un espíritu de pesadez, que es el que representa la figura del camello. Y obviamente la voz del yo debo en la figura del dragón. Pero entonces, cuando emerge esta voz del yo quiero, esa voz que dice yo puedo en el fondo, se abre entonces una posibilidad de existencia para el espíritu, y es la que representa precisamente el estadio de la ilustración. En este punto la ilustración está emergiendo. Pero fíjense que también esto no termina aquí, porque justamente lo que nos va a proponer Nietzsche en un tercer estadio que va a suceder, que va a devenir después del espíritu del león, es justamente esta figura del niño. ¿En qué consiste esta figura espiritual del niño, en esta metáfora de la existencia? Para esto quizá valdría la pena detenerse en el análisis o en una lectura fenomenológica de las confesiones de San Agustín. En San Agustín encontramos una referencia a la subjetividad posmoderna. Bueno, obviamente que es un poco chistoso hablar de posmodernidad en Agustín de Hipona, pero justo lo que quiero resaltar es que, a diferencia de la modernidad que postula una antropología, una subjetividad sustantiva, es decir, una sustancia, en términos de Descartes, pues la sustancia es la dinámica pensante y desde ahí se va a configurar todo lo demás. El cuerpo es una mera extensión y bueno, los accidentes, etc. En realidad lo importante, lo determinante es la sustancia del pensamiento. En Descartes y en toda la antropología moderna va a estar supeditada a esta noción de subjetividad atomizada, sustantivizada, encerrada en sí misma. A diferencia de lo que encontramos en San Agustín, es que la subjetividad está en respectividad a, no está encerrada en sí misma, no está totalizada, no está autorreferenciada. Y aquí el concepto de persona entonces es interesante porque no es una sustancia la persona, en términos aristotélicos, que después se va a retomar en la modernidad en algún punto, o en este sentido que ya vengo diciendo, de no es una sustancia encerrada en sí misma, ¿no? Sino que es una posibilidad, es una respectividad abierta a una alteridad. Eso es lo que va a dar cuenta San Agustín en todas las confesiones. El yo no es un yo autorreferenciado, sino que está en respectividad a una alteridad. Y a partir de esta lectura de intersubjetividad, si se quiere ver así, vamos dando cuenta entonces, o San Agustín va dando cuenta de una experiencia humana más allá de esta identidad solipsista, más allá de esta identidad moderna encerrada en sí misma, de una identidad moderna que busca la autofundamentación, etc. Bueno, aquí con San Agustín hablamos de respectividad, de relación, de vinculación, y esto es lo que en algún punto va a ser determinante a la hora de pensar una antropología posmoderna. Entonces, con este previo, con esta explicación, un poco trayendo a colación a San Agustín, podemos entonces entender un poco más la figura de lo que representa el niño, en este sentido que veníamos apuntando, ¿no? La crítica a la filosofía moderna está en que no podemos agotar la identidad del yo en su sí mismo, en su pura y simple mismidad. Eso es un poco también lo que va a decir Emmanuel Levinas, ¿no? En totalidad e infinito. Estas dos grandes categorías, la totalidad como una categoría existencial en donde lo determinante es este despliegue de lo mismo, de la identidad, etc., frente a una categoría como es la de infinito, que justamente es o refiere en algún punto a lo totalmente otro. Pero justo en esta propuesta es donde se va a poner de relieve la definición de la subjetividad del niño, o bueno, no del niño, sino de la metáfora del niño. ¿En qué consiste este estadio espiritual? En esta dinámica de salir de sí mismo, de entrar en esta confrontación, como San Agustín lo refiere en las
en las meditaciones, perdón, en las confesiones. Y aquí hay otro punto que profundizar. Fíjense, las meditaciones, San Agustín no habla de meditaciones, habla de confesiones, de un yo subrogado, un yo que está debajo, que se confiesa humilde. Humilde en el sentido de la voz etimológica, de que toca con su propio humus, que va en esta lógica de abajamiento. O sea, no es un yo totalizado. O sea, San Agustín se presenta ante esta alteridad, ante este totalmente otro, de una manera humillada en el sentido de tocar su propia tierra, no en el sentido moral, sino en el sentido topológico. Es decir, se sitúa en donde deja de buscar, porque esa es la dinámica un tanto de la modernidad. O sea, la modernidad es yo puedo, yo voy adelante, yo quiero, y entonces voy configurando mi existencia a partir de las posibilidades desiderativas que me da la facultad de la voluntad, o que en esta dinámica de encarnar mi propia voluntad. Y entonces voy yo dándole rumbo como agente absoluto a mi existencia, ¿no? Esa es un poco la dinámica de la modernidad, de la antropología moderna. O sea, voy en esta dinámica constructiva, siempre dando de sí en esta lógica de la voluntad de poder. En cambio, lo que sucede con San Agustín, esa búsqueda, esa dinámica de la voluntad de poder, se topa con pared. Entonces su propia experiencia, su propia vida, representa un testimonio de que si tú sigues en esa dinámica propia de la voluntad de poder, en el sentido más positivo de la palabra, terminas por darte en el traste. Y es aquí como San Agustín da cuenta de ese implosionar del yo. Y aquí sucede esa fisura, esa ruptura de la subjetividad que hace posible entonces esa reconfiguración del propio yo a partir del encuentro con una alteridad. Es justamente esta alteridad la que va a dar posibilidad de identidad al propio yo. No es el yo el que se va a autoafirmar, ya no es el yo el que se va a autodesplegar y constituirse como tal, sino que ahora es una alteridad la que va a dar verdad a esa identidad del yo, que a estas alturas en la experiencia agustiniana es frágil, es vulnerable. Entonces, un lugar que da verdad, que proviene de lo totalmente otro, es lo que va a dar cuenta San Agustín en sus confesiones. Yo no me puedo dar verdad, mi voluntad de poder no da para constituir mi propia subjetividad redimida, si es que se quiere ver en estos términos. Evidentemente que hay un despliegue espiritual donde es necesario el empoderamiento o una praxis de la propia autosubjetivación, por decirlo así. Pero también conforme se va avanzando en la dinámica existencial, eso ya no da para más. Y es aquí donde empieza ya no una búsqueda, sino un peregrinar en donde reconoces que ya no das de sí en el sentido más fuerte de la palabra. Y entonces lo que queda es presentarse ante esa topología existencial que te da verdad. Y es en esta tónica espiritual donde conectamos con la metáfora del niño que propone Nietzsche. Es decir, llegas a la pauta, a la comprensión existencial en la que finalmente tienes que reconocer que la vida es dada o que tu verdad existencial se te es dada, y lo que toca es presentarte en una actitud de humildad, en el sentido etimológico, de asentarte en esa tierra originaria que nos constituye. No nos toca entonces configurar ese territorio o posibilidad de una tierra prometida, ese paraíso, ese horizonte de total emancipación, sino que lo recibimos, es dado. Y aquí podemos citar toda una serie de investigaciones fenomenológicas en torno al don, a lo dado, etc. Ya para terminar entonces, la subjetividad empieza a tornarse distinta, precisamente porque es afectada por esa respectividad
de una alteridad que da verdad, configurándole en una posibilidad existencial más auténtica. Que bueno, quizá en otro momento podremos explicar a mayor profundidad ese estadio espiritual que representa el niño, pues aquí lo que queríamos era simplemente mostrar la crítica en torno a esa insuficiencia espiritual desde un paradigma moderno centrado en la autofundamentación del yo. Bien, con esto entonces cerramos nuestro análisis, que en lo posterior retomaremos para seguir reflexionando y profundizando sobre el tema.